Shalom a todos nuestros amigos, hermanos. Bienvenidos una vez más al ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a traer un estudio exhaustivo sobre si Elohim reemplazó a Israel. Y lo vamos a hacer en dos partes para que podamos asimilarlo poco a poco. Es un estudio que vamos a ir desglosando y vamos a ir estudiando durante 2 semanas la verdad escritural y no lo que se nos ha dicho. Así que vamos a empezar con el título de esta semana, que como he dicho vamos a darlo en 2 partes, y el título ¿Es la Iglesia el nuevo pueblo del Elohim de Israel? Bueno, pues vamos a comenzar. Sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos, en estos Aharit Hayamim, en estos tiempos finales, todo lo que estamos viendo es muy importante. Algo que es totalmente crucial, el entender que realmente es lo que se conoce como iglesia. Vamos a ir desmenuzando y quitando partes del velo para que vayamos entendiendo qué es y cómo tradicionalmente se conceptúa como fundada esta palabra de iglesia que fue, entre comillas, fundada por Cristo, dando así a la misma en el libro de Mashiach Shelihim, en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Ruach HaKodesh descendió sobre los 120 en Jerusalén. Tenemos una primera cita referente a lo traducido como iglesia que aparece en el libro de Matillahu, Mateo 16-18. Pero primeramente quiero anotar cómo lo traduce una versión griega. La versión de la Biblia de las Américas, que muchos de nosotros conocemos y estudiamos con ellos. Y dice así: Mateo 16-18, Matillahu 16-18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos ustedes que han estudiado en el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, la Besorá, por siglos se han aferrado a este círculo para defender el sistema iglesia y decir que Cristo, vamos a llamarlo así desde un principio, murió y resucitó para producir la iglesia, el cuerpo de Cristo, otro pueblo totalmente diferente al pueblo de Israel, a quien se le hizo la promesa del nuevo pacto según Jeremías 31:31. Pero debemos todos hacernos una pregunta. Si Pedro, Simón Kefa, de verdad recibió tal revelación. Kefa tiene sus escritos y en ellos nos dice claramente ¿a qué se refiere esta escritura de Mateo 16-18? Veamos qué dice Primera de Kefa en su primer capítulo y en el verso 2. Dice así: Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, a el pueblo escogido de Adonai que vive como expatriado en la dispersión en el Ponto, en la dispersión al Eterno en Capadocia, la provincia de Asilia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim el Padre,
y separados por el Ruach para obedecer a Yeshua HaMashiach y rociados con su sangre. Misericordia y Shalom sean de ustedes en medida completa. Y en el capítulo 2, verso 9, leemos esto. Palabras de Simón Kefa nuevamente. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Adonai poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Adonai. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Vemos aquí a Kefa que en ningún momento habla de la iglesia. Él habla del pueblo de las tribus en el exilio, en la dispersión. Y Rabbi Shaul, por revelación, nos dice que el problema nuestro problema es que estamos apartados de la ciudadanía de Israel. Entonces, si de Israel estamos apartados, en el libro de Efesios 2 nos dice lo siguiente. ¿No dice que estábamos apartados de la iglesia? Y en el capítulo 5 de Efesios nos dice que el Mashiach murió por su Kahal. ¿Cuál Kahal? Israel, ya que la iglesia no existía todavía. Y Yeshua mismo dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, después de esta introducción, vamos a ver cómo lo traduce la versión hebrea del Shem Tov, del libro de Matillahu, versión que al encontrarla escrita en hebreo en la biblioteca de Alejandría, demostró que Matillahu, Mateo, la había escrito no en griego, sino en hebreo inicialmente. Vamos a ver esta versión hebrea. Matillahu 16:18. Yo te digo que tú eres una piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi Bet Tefilá, mi casa de oración, y los portones del Keinón no prevalecerán. Como hemos dicho, Bet Tefilá quiere decir casa de oración. Sin embargo, las versiones griegas tradujeron esta palabra como eclesia, de un compuesto en el griego el 1537 y un derivado en griego del 2564. Llama fuera concretamente la reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. También se pueden utilizar a ambos, o sea, la asamblea o reunión política. Básicamente, la palabra eclesia, iglesia, que usamos en el castellano, significa llamar fuera. Muy bien. El diccionario griego-inglés del Nuevo Testamento, de Thayer, define la palabra griega eclesia como el significado de una asamblea y explica que la palabra equivalente proviene de la Septuaginta, siendo este el Tanaj, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, traducido al griego por los 70 jajamim judíos 250 años antes de la venida del Mashiach. La palabra hebrea encontrada en el Tanaj es Kahal, correspondiente al número de la Strong hebrea 6951. Por favor, apúnteselo en su cuaderno. Y esto es del diccionario exhaustivo Strong, definiéndola como una asamblea, congregación, compañía o multitud. Así que esto es muy interesante, que siempre que el Tanaj usa la palabra Kahal,
va relacionada con algo referente a Jacob. Debemos de mirar un par de textos. El primero que vamos a ver es el texto en hebreo donde aparece la palabra kahal. Bereshit 28:1, que dice así: Así que Isaac llamó a Jacob y después de bendecirle, le ordenó: no escogerás una esposa de entre las mujeres de Ití. Y también tenemos el verso 2: ve a la casa de Betuel al padre de tu madre y escoge una mujer allí de las hijas de Labán, el hermano de tu padre. Que el Shaddai te bendiga, te haga fructífero y multiplique tu cera, tu semilla, tu esperma, tu simiente, hasta que se hagan un total de kahal, asamblea de naciones. La verajá que Isaac le da a su hijo Jacob cuando lo manda a buscar esposa es muy importante de analizarla y desglosarla. Pero por hoy quiero poner atención en el verso 3, pues es donde nuestras versiones traducen una total asamblea de naciones. En hebreo la palabra asamblea la tenemos kahal strong en el 6951 y la 6950, que quiere decir asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, reunir, tropa o turba. La kahal en hebreo, la Beit Tefilá, la casa de oración, fue profetizada por Isaac a Jacob. Y recuerde siempre que la casa de Yehudá y la casa de Israel conforman la casa de Jacob, la cual será la casa sobre la cual gobernará eternamente el rey Yeshua HaMashiach, luego de restaurar el reino de Israel. Nos vamos a ir a otro evangelio, también en el libro de Gilel, capítulo 1:31, y dice así: mira, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Él será grande, será llamado el Hijo de Elión. Adonai Elohim le dará un trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Vemos que Yeshua HaMashiach, según las Escrituras, nunca gobernará una iglesia cristiana. Lo vuelvo a decir otra vez. Según esto que acabamos de leer, Yeshua HaMashiach nunca gobernará una iglesia cristiana, sino que gobernará la kahal, la asamblea, que conforman tanto a Yehudá como a Israel, y que provienen de los lomos de Jacob, de la cera, del esperma, de la simiente, de la semilla, y sobre los creyentes gentiles que por la fe en Yeshua se unen a Israel, llegando a ser verdaderos ciudadanos de Israel por la sangre del Mashiach Yeshua. Bendito sea su glorioso nombre. Vemos otra cita que relaciona totalmente a Jacob con la asamblea o kahal, traducida erróneamente como eclesia en el griego. Esta cita es concluyente, de donde proviene la promesa de una kahal, asamblea, la cual traducida como iglesia, y de quién saldría. Vámonos otra vez a Bereshit capítulo 35, verso 9, que nos dice así: después que Jacob había vuelto de Padán Aram, Elohim se le apareció otra vez y lo bendijo. Y Elohim le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Así que él le puso por nombre Israel. Además, Elohim le dijo: yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate.
Naciones ciertamente usa asamblea de naciones saldrán de ti, reyes descenderán de ti, una asamblea de naciones saldrán de ti. O sea, una asamblea, que usamos nuevamente en el Strong 6959 y 6950 en el Strong hebreo. Esto quiere decir nuevamente asamblea, compañía, concurrencia, congregación, estirpe, conjunto, multitud, fiesta, gente, pueblo, reunión, tropa o turba. Una asamblea, una congregación, una Beit Tefila, saldría de los lomos de Jacob, no saldría de la llamada iglesia griega, sino que se había sido dicho mucho tiempo antes que saldría de Jacob una cajal, un pueblo, una congregación, una multitud. Debemos ver cómo las traducciones griegas distorsionan al 100% el sentido del texto, escogiendo la verdad de toda la cita anterior. Vamos a repasarlo en las Biblias de las Américas nuevamente. Génesis 35:11 también dice así: y le dijo el Eterno, yo soy el Elohim Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y una multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Bajo este texto logramos ver la verdadera identidad del texto. ¿Lo entendemos? Los traductores romanos supieron esconder una verdad fundamental que cambia por completo el origen y el destino final de la Kahal, de la congregación. La Kahal proviene de los lomos de Jacob, el patriarca, al que le fue dado su nombre por Israel. Y nunca de Roma o del cristianismo, amado creyente. Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que ya pertenecían y pertenecen y pertenecerán a la Kahal que salió de los lomos de nuestro padre Jacob. Veamos otra cita profética de la Kahal, de donde viene la palabra Keilah. Nos vamos al libro de Bereshit, capítulo 48:3. Y Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome, yo te haré fructífero y numeroso, yo te haré multitud de naciones y yo daré esta tierra a tu tzera, a tu semilla, a tu simiente, para que la posean para siempre. En el texto hebreo, Jacob le dijo a Joseph, yo te haré una Kahal, una Keilah, una comunidad de naciones. En todas las naciones que llegarían a ser gentiles y de donde serían encontradas. ¿Quién? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales se levantarían como una Keilot, como congregaciones, asambleas o comunidades. Vamos a ver esta cita maravillosa. Es la asamblea de Israel, Kahal, Kahal, a la que le ordenan celebrar Pesach. Nos vamos a Shemot, Éxodo 12:6. Vamos a ver qué dice aquí el Eterno en estos versos 6 y 7. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, entonces la multitud de la asamblea de los Bene Israel matará al cordero entre los anocheceres. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Aquí, asamblea, Kahal, de donde proviene Keilah, comunidad,
Pesach no es Pascua cristiana, lo vuelvo a repetir otra vez. El Pesach no es la Pascua cristiana, o Semana Santa, o la Santa Cena. Eso es una herejía. Tampoco fue dada para los cristianos. La Moedín de Pesach, la Santa Convocación de Pesach, esta festividad, es exclusiva para los Bené Israel y para los extranjeros que se convierten al Elohim de Israel. Y su pueblo así podrá participar de esta santa convocación. Vemos otro ejemplo en Shemot, capítulo 12, versos 43 y 44, que habla el mismo Eterno, y dice así: Adonai dijo a Moshe y a Aarón: esta es la regulación para el cordero de Pesach, ningún extranjero la comerá. Pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo hayas circuncidado, él puede comerla. Vamos a ver, la Kahal, la Keilah, la congregación, la comunidad, la Iglesia, en su verdadero sentido, está conformada tanto por Bené Israel, Yehudá e Israel, y asimismo extranjeros gentiles que han creído en el Redentor de Israel, su majestad Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, y han dado sus vidas a Yeshua al obedecerle por el Ruach del Santo bendito sea. Entonces, la verdadera Iglesia, la verdadera asamblea, no es la llamada Iglesia cristiana. Tampoco es la Iglesia católica o la evangélica. Estas son congregaciones religiosas de las naciones, mas no de Israel. Y la Kahal fue formada en el vientre de Jacob para llenar las naciones de toda la tierra. ¡Aleluya! Una de las ordenanzas dadas a los miembros de Yeshua es que declaren el nombre de Adonai. El Salmo 22:22 nos dice así: declararé tu nombre a mis hermanos, allí mismo en medio de la congregación, de la de Kahal, y te cantaré alabanzas. Aquí, Kahal, congregación, la cual recordamos que viene de los lomos de Jacob, de la cera, del esperma, de la simiente, y de este salen tanto Yehudá como Israel, por lo que llegará el momento en que ambas casas confesarán el nombre verdadero y dejarán nombres inventados como Dios, Jehová, Jesús, Cristo, etc., etc., nombres que han creado el cristianismo y no son bíblicos. Y todos confesaremos su verdadero nombre, Yeshua Elohim, con nosotros. La Iglesia del Brit Hadashah es entonces la continuación de la Kahal, del Tanaj, la descendencia de Israel, nos podríamos preguntar. Vamos a leer unas citas para confirmar o desmentir este hecho. Mashiach Shelechim, capítulo 11, 26, el libro de Hechos. Vamos a ver qué nos dicen aquí, y dice la escritura así: y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía, se reunieron con él la asamblea por todo un año y enseñó a una gran multitud. También fue en Antioquía que los talmidín fueron llamados Nosrim por primera vez. Antioquía estaba abarrotada de Israel y de efraimitas en los tiempos de Shaul. Aunque Antioquía se encuentra a la costa de Siria, estaba considerada como parte de Israel, y por ello esta parte de la tierra prometida, así confirma la escritura. Estos eran de los cautivos llevados
por Ashur, o sea, el país de Siria, que después se dispersaron por las naciones. Hoy, Israel y Yehuda estamos en todo el mundo a los cuatro vientos. Nosrim es un título de burla dado por los hombres, como hoy el término judaizante. Todo eso lo entendemos. El mismo título que se usa para condenar al judaísmo. Pero el Eterno llama a los creyentes en Yeshua a ser guardadores de la Torah. Shomer Torah. La asamblea de los Bené Israel. Estos son los Sadikim, los justos, los santos, los que tenemos el testimonio de Yeshua en nuestra frente y por bandera guardando sus mandamientos. Así como también hubo una promesa profética dada a Efraín, de que de sus lomos saldría la plenitud de los gentiles, Melo Ahoyim en hebreo, que esto lo tenemos en el libro de Bereshit, capítulo 48, verso 19, también hubo una maravillosa promesa profética dada a Jacob, de que sus lomos saldría la Kahal, la Keilah, la comunidad, la asamblea verdadera bajo el Brit Hadashah para congregar a todos los Bené Israel. Bereshit 35, del 9 al 11. Los suntuosos templos, adornados con oro, del pueblo católico, sus magníficas catedrales, son templos paganos e idólatras, todos lo sabemos. Las iglesias cristianas evangélicas con sus modernismos y con sus templos, sus mega iglesias de 10, 20, 30 hasta de 100.000 personas llenando estadios de fútbol con butacas reclinables, aire acondicionado, pantallas gigantes, para que todo se pueda ver y sea cómodo para el feligrés. Con una alabanza de ensueño por su excelente calidad musical, con músicos profesionales y voces angelicales. Eso no lo vamos a negar. Los megatemplos, sinónimos de ministerios bendecidos, te voy a decir algo, amado hermano, no son más que templos paganos idólatras. En los primeros idolatran imágenes. En los templos católicos, en los segundos, en el mundo evangélico protestante, idolatran a los hombres. La palabra que todos conocemos por papa es infalible. La palabra apóstol, pastor, reverendo, etc. son infalibles. Y cuidado si te opones a ellos porque te tildan de hereje, de rebelde, y fácilmente te excomulgan de la relación con los demás. ¿Y qué podemos decir? ¿Y qué podemos decir de las sinagogas judías? Las cuales son exclusivistas, llenas por dentro de ritos de hombre, saturadas de enseñanzas que desvirtúan la única verdad, la emuná, la fe en Yeshua como Mashiach y su Tanaj. Sinagogas llenas de al-halajá, de las enseñanzas de hombre, enseñanzas fundamentadas en el Talmud, en el Zohar, en el Midrash, saturadas de la ley oral, con la cual estuvo y rechazó de plano nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Tristemente, cuando revisamos la historia, descubrimos que tanto la religión católica como después la evangélica tienen raíces profundas en el judaísmo. Siempre se dice la fe judío-cristiana. Aunque ellos hoy lo ignoren o aún lo nieguen, si el legado que el Eterno nos dio a su pueblo, al pueblo escogido, ellos no podrían sobrevivir. Yeshua dijo a una mujer: toma levadura y leudará toda la masa. Ese es el sistema religioso en el cual vivimos, un sistema piramidal, papal, religioso. Hermano, el tiempo está llegando a pasos agigantados cuando la manada pequeña, el pequeño y el rebaño, la Kahal de Israel será vista y reconocida en todas las naciones de la tierra.
En el libro de Hillel, capítulo 12, 32, nos dice así Yeshua: no tengan temor, pequeño rebaño, puesto que su Padre ha resuelto darles el reino. Un remanente de todas las naciones de la tierra con poco poder, pero con la virtud de no negar el nombre bendito de su majestad Yeshua HaMashiach, ni de su bendita Tanaj. En el libro de Revelación, capítulo 3, verso 8, dice así nuestro Adón Yeshua: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La verdadera asamblea, la verdadera Keilah, la comunidad, la asamblea del Mesías, la de los últimos tiempos, serán unos pocos con poder. Es decir, seremos creyentes en Yeshua, que guardaremos sus mandamientos y no negaremos a Yeshua como el Elohim y Salvador del Israel. Pero que por lo mismo tendremos puertas abiertas para entrar a participar del reino de Israel restaurado en el milenio. Ahí es cuando se restaurará y se implantará el reinado milenial, y donde podremos gozar eternamente el ser gobernados por nuestra majestad, su majestad Yeshua HaMashiach, nuestro Rey de Gloria. Amado creyente, amado hermano, amado católico o evangélico, incluso judío o israelita, este mensaje no es para criticar, ni para juzgar, ni para hacer daño a nadie. Sencillamente es una exhortación para estos días finales, amados míos. Lo hago con todo el amor de nuestro Adón Yeshua. Cuando Yeshua vino a la tierra, tuvo estos problemas con sus hermanos. No le creyeron y le desecharon, siendo el Rey de Gloria que vino a restaurar todas las cosas. Pero Él vino a cumplir lo que su Padre le ordenó, no solamente morir y llevar los pecados y las maldades y las maldiciones de la humanidad, sino también a llevar la luz a su pueblo. Pero el pueblo lo desechó. Para que toda la escritura se cumpliera, Yeshua no vino a abolir nada, vino a cumplir hasta el último punto y coma más pequeño de toda la Torá. Así que la venida de nuestro Rey Mashiach es para que despiertes y vuelvas en sí, como lo que eres, el hijo pródigo, y te des cuenta que el Ruach HaKodesh quiere hacerte oír la voz de tu Roé Mashiach, para que te vuelvas a él de todo corazón y dejes atrás tu forma de idolatría, sea cual sea de imagen o sea de un hombre, y busques de tu corazón agradarle, de todo corazón, retornando al poder de la Emuná Shelema, la fe verdadera en el Mesías, caminando en obediencia en los mandamientos eternos que emanan del Tanaj. Cada vez que abrimos el Tanaj sale vida y fluye a nuestro espíritu y somos vivificados por el Ruach HaKodesh. Y así puedas escapar y tener una vida larga y próspera, llena de bendiciones dadas por Akadosh Baruj Hu. Tú serás partícipe de la restauración del reino de Israel y esperar de los cielos a nuestro Redentor, su majestad Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Hubo mucha controversia sobre volver a la iglesia del Nuevo Testamento, pero hay dos cosas que la iglesia del Nuevo Testamento no tiene: un Nuevo Testamento y una iglesia. Yeshua no vino para crear una nueva religión. Él vino para ser HaMashiach para su pueblo Israel y el Mesías judío de un pueblo judío.
Los seguidores originales de Yeshua no formaban parte de una nueva y diferente religión, oriunda del judaísmo, conocida como hoy se conoce como el cristianismo helénico griego. Eran creyentes, judíos e israelitas de Israel hasta la médula. En estos últimos días hay una maravillosa restauración, la cual se está desarrollando, la restauración del pueblo de Israel con el mensaje del Mesías y de la bendita Torá. El mensaje de esta restauración ya está recorriendo todo el mundo y todos los países. Todos, amados, tenemos la esperanza de que el Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu, disipará las falsas doctrinas con el enemigo, el cual ha intentado contaminar la pura verdad de nuestro Adón Yeshua. Vamos a ver ahora el punto principal de nuestra enseñanza. Si Elohim reemplazó a Israel según la teología del reemplazo. Vamos a estudiar este punto. Esto es algo que tenemos que desarrollar y tratar de entender en nuestras mentes, en nuestro espíritu. El origen de la teología del reemplazo. Las raíces de la teología del reemplazo y sus frutos son frutos de antisemitismo que se remontan a los orígenes del cristianismo. Esto te puede sonar irónico si tenemos en cuenta que el hecho de que las nuevas de redención se dieron a conocer desde el principio por el pueblo judío en la tierra de Jerusalén, Israel, en Judea. Se inicia en Judea por los judíos que fueron seguidores de un Mesías judío, Yeshua HaMashiach ben Yosef ben Miriam, y todos sus documentos hallados fueron escritos por Yehudim. Pero el sabor judío, distintivo en sus inicios, no iba a durar mucho tiempo. A medida que el mensaje comenzó a extenderse más allá de la tierra de Judea, su mensaje fue abrazado por más y más gentiles, quienes no tenían interés en mantener contacto con las raíces judías. Incluso peor, los líderes gentiles comenzaron a volverse en contra de los judíos, caracterizándolos como asesinos del Mesías. Tenemos que considerar a varios personajes con los cuales nos vamos a cimentar. Así que vamos a ver unos ejemplos que dicen aquí estas personas, por ser un poco educado. ¿Qué dice Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía enseñó que aquellos que participan de la Pascua son partícipes con los que mataron al Mesías. Hablamos del Pesaj judío. Justino mártir. Vamos a ver qué dice este señor. Justino reclamó que el pacto del Eterno con Israel ya no era válido y que los gentiles habían sustituido a los judíos. También tenemos a Ireneo, el cual declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Adonai. Tenemos a otro personaje, Tertuliano. Este culpó a los judíos de la muerte del Mashiach y argumentó que habían sido rechazados por el Eterno. También tenemos a otro personaje muy peculiar y muy conocido, Orígenes, que fue el responsable de un gran antisemitismo, todo lo cual se basa en su afirmación de que los judíos fueron responsables de la muerte de Mashiach Yeshua. Luego hubo un concilio en España en el año 305 que se llama el Concilio de Elvira. Prohibió a los cristianos compartir una comida con un judío, también casarse con un judío, bendecir a un judío y observar el Shabbat, o sea, guardar el sábado.
En Turquía, en el año 325, que esto es mundialmente conocido, el Concilio de Nicea. Aquí es donde se cambió la celebración de la resurrección de la fiesta judía de las primicias de Pesaj, o sea, la Pascua judía, en un intento de desvincularla de las fiestas judías. El Consejo declaró estas palabras: porque es impropio, más allá de toda medida, que en este más sagrado de los festivales debamos seguir las costumbres de los judíos. De ahora en adelante no tendremos nada en común con este pueblo odioso. Algo impresionante. Eusebio también nos deja su comentario. Eusebio enseñó que las promesas de las Escrituras eran para los gentiles y las maldiciones para los judíos. Afirmó que la Iglesia era el verdadero Israel. También tenemos a otro personaje llamado Juan Crisóstomo, el cual predicó esto. Enseñó en una serie de sermones contra los judíos, en el cual él afirmó estas palabras: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, sino que también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para las bestias salvajes. Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por Satanás. Su libertinaje y embriaguez entrega los modales de un cerdo. Negó que los judíos pudieran jamás recibir el perdón. Afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Afirmó que los judíos adoraban a Satanás y este hombre fue canonizado como un santo. Impresionante. También tenemos a Jerome, que hace una descripción sobre los judíos con estas palabras: las serpientes que llevan la imagen de Judas, sus salmos y oraciones son el rebuzno de los burros. Ellos son incapaces de comprender las Escrituras. Perdón, voy a ceñirme y no quiero sacar otras palabras. Nos vamos con San Agustín, que afirmó que los judíos merecían la muerte y que estaban destinados a vagar por la tierra para presenciar la victoria de la Iglesia sobre la sinagoga. O sea, vemos estos conceptos, este cóctel de personajes que hacen declaraciones totalmente contrarias, antisemitas y de reemplazo de Israel, de la simiente de Jacob, por el gentil. Vamos a ver ahora qué sucedió en la Edad Media. Vamos a ver esos conceptos que hubo, esos dos conceptos erróneos, los cuales se habían convertido en doctrina de la Iglesia católica. Vamos, eso estaba clarísimo. Y establecía, primeramente, el primer concepto era este: los judíos deben ser considerados asesinos de Cristo y deben ser maltratados en consecuencia con ello. Segundo concepto: la Iglesia ha reemplazado a Israel y el Eterno no tiene ningún propósito futuro para los judíos. Además, estos conceptos fueron reforzados durante la Edad Media a través de las cruzadas, la Inquisición y las representaciones de la Pasión, la epidemia de la peste negra y libelos de sangre. En el año 1095, el Papa Urbano II llamó a una cruzada para liberar Tierra Santa de los gobernantes musulmanes. Aunque el objetivo principal de la cruzada era liberar Jerusalén de los musulmanes, los judíos fueron un segundo objetivo.
los odios acumulados y los temores resultantes de acusaciones del deicidio, o sea, el asesinato del Eterno, explotaron con este llamado a las armas. El abad de Cluny preguntó: ¿por qué los cristianos deben viajar a los confines del mundo para luchar contra los sarracenos, cuando permitimos entre nosotros otros infieles 1000 veces más culpables hacia Cristo que los mahometanos? La pasión religiosa, la codicia y la vulnerabilidad de los judíos condujeron al surgimiento de turbas violentas en las que se asesinaban a miles y miles de judíos al grito de la conversión o la muerte. Este comportamiento continuo durante 8 cruzadas fue lo que duró hasta la novena en 1272. Las obras de teatro de la pasión abundaron durante la Edad Media y se utilizaban para cultivar el odio hacia el pueblo judío. Los judíos fueron representados como demonios que sabían muy bien que Cristo era el Hijo del Eterno. En cada obra se mostraba cómo Cristo llevaba la cruz, era torturado por sus sanguinarios, maldiciendo a los demonios con narices ganchudas, cuernos y colas. Los judíos eran representados para padecer el mal y Cristo lo divino. A lo largo de la Edad Media, los cristianos profesantes repartieron mitos que ayudaron a aumentar el odio popular y el miedo del pueblo judío como resultado de ello. Se convirtió en algo trivial entre los grupos cristianos pensar en los judíos como agentes de Satanás. Uno de los mitos antijudíos más populares que ganó una amplia aceptación fue la noción de que los judíos asesinaban cristianos cada año en la época de Pesaj, a fin de obtener sangre necesaria para realizar ritos satánicos. Esto se conoció como la acusación del asesinato ritual o el libelo o calumnia de sangre. Otro mito muy común que circuló durante estos años fue que los judíos robaban las hostias utilizadas en la comunión y los apuñalaban con cuchillos, matando así a Cristo una vez más. A mediados del siglo XIV, la peste negra mató aproximadamente 1/3 de la población de Europa. Para todos los que hemos estudiado un poquito de historia, esto lo sabemos, y hasta el momento no se sabe cómo la enfermedad se propagó. Pero hay muchas historias y rumores que circularon de que los judíos habían envenenado los pozos, aunque la acusación era totalmente infundada y mentirosa. Muchos cristianos creyeron este mito. Una de las razones para creer esto era porque los judíos no se vieran afectados por la plaga tanto como por los gentiles. Pero esto se debió a las leyes sanitarias de la Torá, de la bendita Torá que Hashem dio en el Sinaí, que los judíos seguían cuidadosamente. Esta acusación provocó grandes consecuencias para los judíos. Más de 60 comunidades judías fueron quemadas a tierra con todos sus ocupantes muertos, y en algunos lugares los judíos fueron torturados y quemados vivos en hogueras. Pero en 1478 el Papa Sixto IV concedió a los monarcas de España, Fernando e Isabel, el derecho a establecer una Inquisición especial en España, para hacer frente a los judíos bautizados que eran sospechosos de permanecer fieles al judaísmo. Miles de personas fueron quemadas en la hoguera por orden de la Inquisición española. En 1492, el rey Fernando decidió que todos los judíos de España debían ser expulsados
Se temía que los judíos eran un peligro para el cristianismo. Aproximadamente fueron unos 150.000 que fueron obligados a abandonar España. Vamos a ver ahora el impacto de la Reforma. Por desgracia, la Reforma no produjo cambios de actitud. De hecho, el odio hacia el pueblo judío fue reforzado e intensificado por los escritos de Martín Lutero, que fue un antisemita atroz, el hombre que puso en marcha la Reforma. Inicialmente, Lutero fue amable hacia los judíos porque creía que su rechazo del Evangelio se debió a su reconocimiento de la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Pero cuando ellos continuaron rechazando el Evangelio, Lutero volvió sobre ellos con una venganza en 1543, escribiendo un panfleto con este título. En cuanto a los judíos y sus mentiras, el documento era una diatriba antisemita. En ella se refería a los judíos como, primeramente, un miserable y maldito pueblo; segundo, tontos y estúpidos; tercero, miserables, ciegos e insensatos; cuarto, ladrones y bandidos; quinto, el gran sabandijas de la humanidad; sexto, flojos, perezosos; y séptimo, ciegos y venenosos. Después de haberlos deshumanizado y demonizado, Lutero procedió a realizar algunas protestas sorprendentes para tratar con ellos. Sus sinagogas y escuelas deben ser quemadas. Sus casas deben ser destruidas. Sus escritos talmúdicos deben ser confiscados. Sus rabinos deben ser prohibidos de enseñar. Su dinero se debe tomar de ellos. Y por último, deben ser obligados a realizar trabajos forzados. No hace falta decir que los nazis alegremente citaron a Lutero, ya que subieron al poder y pusieron en marcha el Holocausto. En su libro Mein Kampf, publicado en el año 1995, Adolf Hitler se refirió a Martín Lutero como un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. Tenga en cuenta que Hitler era cristiano profeso luterano. En 1924, en una reunión cristiana en Berlín, Hitler habló a miles y recibió una ovación de pie cuando hizo la siguiente proclama: creo que hoy estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Eterno Todopoderoso en cuanto anuncio el trabajo más importante que los cristianos podrían realizar. Y este trabajo es estar en contra de los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. Hitler entonces procedió a hablar sobre la influencia de Lutero en su vida. Martín Lutero ha sido el mayor aliento de mi vida. Lutero fue un gran hombre. Él era un gigante como un golpe que anuncia la venida de un nuevo amanecer y la nueva era. En los juicios de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, el líder nazi Julius Streicher se defendió diciendo: yo nunca dije nada que Martín Lutero no diga. Lo terrible de esta verdad es que a los cristianos no les gusta dar la cara y que muchos desconocen es que el Holocausto fue el producto de 1900 años de virulento antisemitismo cristiano. Entonces, amados creyentes, el argumento de la teología del reemplazo por lo general queda así. Dado que los judíos rechazaron a su Mesías, Elohim los rechazó a ellos. Él derramó su ira sobre ellos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas al Israel espiritual, o sea,
la Iglesia, Elohim ya no tiene ningún propósito para el pueblo judío. El restablecimiento del moderno Israel es por lo tanto simplemente un accidente de la historia sin un significado espiritual. La Iglesia ha sustituido a Israel, y esto se le llama teología del reemplazo. ¿Qué dicen las Escrituras sobre Israel? Bereshit 12:3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El profeta Zacarías, en su capítulo 2 y verso 8, nos dice esto: porque así dice Adonai Sebaot, cuya gloria me envió contra las naciones, que los saquearon a ustedes, la nación que toca a mi pueblo me toca la niña de los ojos. Isaías 49:14 dice así: pero Sión, dice Adonai, me ha abandonado, Adonai se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo en su pecho, no mostrar compasión del hijo de su vientre? Aún así, éstas fueran a olvidarse, yo no los olvidaré. Yo los tengo tatuados en las palmas de mis manos. Tus muros, Jerusalén, están siempre delante de mí. Jeremías 31:35: así dice Adonai, cuyo nombre es Adonai Sebaot, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna, y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallarán estas leyes, afirma Adonai, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación. Así dice Adonai: si se pudiera medir los cielos en lo alto, y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Así lo afirma Adonai. El profeta Isaías, en el capítulo 10, verso 20, nos dice lo siguiente: en aquel día, el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo vendrá sobre Adonai, el Santo de Israel, Akadosh Baruj Hu, y el remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá a Elohim poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción abrumadora. Jeremías 31:1. En aquel tiempo, afirma Adonai, que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció Adonai y me dijo: por amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los plantes gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín: vengan, subamos a Sión, al monte de Adonai, al monte de nuestro Elohim. Así dice Adonai: canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones. Hagan oír sus alabanzas y clamen: salva, Adonai, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Jeremías 31:31, que todos conocemos, Devarim 7:6 nos dice así: porque para Adonai tu Elohim tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Jeremías 31:31 dice así: vienen días, dice Adonai, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Yehudá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, ya que en ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo. Así afirma Adonai: este es mi pacto que después de aquel tiempo
Haré con el pueblo de Israel, afirma Adonai, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: ¿conoce al Adón? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Así afirma Adonai: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ezequiel 36:8. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados y multiplicados al pueblo de Israel. Las ciudades serán reprobadas y construidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Adón. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia y ya nunca más los privarás de sus hijos. ¿Y qué nos dice el Brit Hadashah sobre este tema? Vamos a ver qué nos dice Rabbi Shaul en el capítulo 1 de Romanos, verso 16. Pues yo no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Adonai de traer salvación a todo aquel que permanece confiado, al judío primeramente, pero igualmente a los gentiles. Romanos 3:2. Mucho, en todas maneras, en primer lugar, a los judíos les fue confiado los oráculos de Adonai. Pues, ¿y qué si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Adonai? Adonai no lo permita. Romanos 9:4. El pueblo de Israel, de ellos es la adopción, de ellos como hijos de Adonai. La Shejinah ha estado con ellos, los pactos son de ellos, de la misma forma de la Torá fue dada a ellos el servicio del templo y las promesas. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera física se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Adonai para siempre. Amén. Romanos 11:1. En ese caso digo yo, ¿no es que Adonai repudió a su pueblo? Adonai no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Adonai no ha repudiado a su pueblo. Romanos 11:11. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Adonai no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles, para provocarlos a celos. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los gentiles, les está trayendo riqueza a estos, cuánto muchos mayores riquezas les traerá Israel cuando esté en su plenitud. Romanos 9:4. El pueblo de Israel, de ellos es de la adopción, como hijos del Eterno. La Shejinah está con ellos, los pactos son de ellos. De la misma forma la Torá fue dada a ellos. El servicio del templo y las promesas, los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera, la simiente física, el esperma se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Adonai para siempre. Amén. Mateo 10:5, nuestro Adón Yeshua nos dice estas palabras. Y Yeshua envió a estos 12 con las siguientes instrucciones.
No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Matillahu 15:22. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro. Adón, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Yeshua no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Y él dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así contestó Yeshua. Efesios 2, 12, 14. Así dice Rabbi Shaul: en aquel tiempo no tenían a Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos de la promesa de Adonai. Estaban en un mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que están muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel y por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Revelación 21:12. Tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las 12 puertas 12 malachim, ángeles, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Mateo 5, 17 y 18 nos dice así: no penséis, está hablando Yeshua, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la Biblia habla de un pueblo y el plan que tiene para con él. Y ese pueblo es, sin duda, Israel. Vamos a tocar hoy levemente, para ir terminando ya, las dos casas de Israel en el nuevo pacto. Porque no quiero alargarme más en este estudio, vamos a hablar un poquito y para ir cerrando ya. Para dejarlo como un pequeño aperitivo para todos ustedes. Conocemos sobre la dispersión de Asiria y cómo Adonai envió a los asirios para llevarse a Efraín, pero ellos no fueron los únicos que se llevaron los asirios. También se llevaron a algunas personas de las tribus del sur, de Yehudá y Benjamín. Esta puede ser una de las razones por las cuales Jacob, el libro de Santiago, el hermano del Señor, escribe su epístola no solo a las 10 tribus de la dispersión, sino a las 12. Jacob, Santiago 1:1. Dice así: Jacob, servidor de Elohim y del maestro Yeshua, el Mesías, a las 12 tribus que están en la diáspora. Normalmente, mientras el término dispersión o diáspora se refiere a las 10 tribus del norte, también es correcto que Jacob se dirigía a las 12 tribus. Sin embargo, lo que necesitamos ver es que él no está dirigiéndose a los creyentes no israelitas, sino a las 12 tribus de Israel. Simón Kefa también se dirige a los de la dispersión, llamándolos expatriados. Primera de Kefa, capítulo 1 dice así: Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, a los elegidos expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. Hay dos palabras para decir gentil en hebreo. Uno es ger, que todos conocemos, que es alguien que se hace parte de la nación de Israel, pero que se ha alejado y ahora está distanciado. Por el contrario, un goy es un gentil que no tiene ninguna relación con la nación de Israel. Mientras tratas amablemente a los goyim, plural de goy, se deben mantener fuera de tu asamblea.
de tu comunidad. La iglesia cristiana nos dice que Kefa se está dirigiendo a los Goyim porque la iglesia cree que Yeshua vino a poner fuera a Israel. ¡Qué barbaridad! Discúlpenme. Y además de esto, aparte de ponerlos fuera, también a reemplazarlos por los Goyim. Sin embargo, eso no encaja en el contexto de las Escrituras y todo lo que acabamos de leer. Tiene mucho más sentido que Simón Kefa, Pedro, escriba a los Gerim, los llama un linaje escogido y una nación santa, que es algo que los Goyim nunca podrán ser. También cita al profeta Oseas, diciéndole que son las 10 tribus perdidas de Efraín las que son llamadas nuevamente al pacto. Primera de Kefa, capítulo 2, de 9 al 10, dice así: Pero vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido, para que hablen abiertamente de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais un pueblo, en hebreo, lo a mí, pero ahora son un pueblo de Elohim, a mí, al que no se les compadecía antes, lo ruamá. Pero ahora son compadecidos, ruamá. Esto es una referencia clara al profeta Oseas en el capítulo 1, versos 8 y 10. Cuando ella había destetado a lo ruamá, a un pueblo que no era, ella concibió y dio a luz a un hijo. Entonces Elohim dijo: Llamad su nombre lo a mí, no es mi pueblo, y no seré tu Elohim. Sin embargo, el número de los Bené Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni numerar. Y acontecerá en el lugar donde se les dijo: No sois mi pueblo, allí se les dirá: Ustedes son del Elohim viviente. Rabbi Shaul, el apóstol, también cita Oseas para mostrar que los Gerim que están regresando son en realidad efraimitas, hermanos nuestros con sangre de la casa de Israel. Esto lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 9, 24, 26, que dice así: Incluso a los que llamo no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también dice Oseas, llamaré pueblo mío a mí a los que no fueron mi pueblo, lo a mí. Y amada ruamá a la que no fue amada, lo ruamá. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, no eres mi pueblo, allí serán llamados los hijos del Elohim viviente. Los apóstoles Kefa y Saulo de Tarso están diciendo que las 10 tribus perdidas están siendo llamadas para volver a unirse a la nación de Israel. Vamos, a hacer aliyá para volver a la tierra de Israel. Por el contrario, la iglesia cristiana enseña en sus falsas doctrinas lo que se conoce como la teología del reemplazo, con lo cual dicen que la iglesia reemplazó o eliminó a los judíos. La iglesia católica romana 325 años después, en su primer concilio de Nicea. El apóstol Saúl, en contraste, les dice a los efraimitas claramente que Adonai no ha desechado a sus hermanos judíos. Lo hemos leído. Romanos 11, 1 y 2. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. Dice, porque yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, a quienes antes conoció, recordando que Adonai trabaja en patrones proféticos según su perfecta voluntad y el ser humano no puede cambiar los tiempos proféticos. Debemos reconocer que este mismo patrón, desde el tiempo de Jeroboam, cuando Israel se convertiría en la nueva casa principal,
siempre que obedecieran la Torá de Adonai. Esto está clarísimo. Los judíos iban a ser afligidos, pero no para siempre. Eso lo tenemos en Primera de Reyes, Melahim Aleph, capítulo 11, verso 39. Mira lo que dice la Escritura. Y afligiré la descendencia de David, los judíos, la casa de Yehudá, a causa de esto, pero no para siempre. El apóstol Saulo de Tarso, también intentó dejar claro que esta aflicción no sería permanente, sino solo por un tiempo y con un propósito. Romanos 11:11. Mira, dice la Escritura, digo pues, ¿han tropezado para que cayeran? Ciertamente no. Entonces, Saulo dice que Yehudá también aceptará a Yeshua tan pronto como Efraín haya cumplido la gran comisión y hayan difundido la buena nueva hasta los confines de la tierra. Recordamos ese mandamiento, id y predicad desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ese es el mandamiento. Y la plenitud de los gentiles haya entrado. Romanos 11:25. Porque no deseo, hermanos, que ignoréis este secreto, para que seáis sabios en vuestra propia opinión, que en parte la ceguera sucedió a Israel, es decir, ambas casas en este pasaje, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Y así se salvará todo Israel, como está escrito en la Escritura, en el libro de Romanos, y vendrá el libertador desde Sión, y apartará la iniquidad de Jacob, porque este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Algunas veces los efraimitas piensan que tienen toda la verdad, mientras que Yehudá no tiene ninguna. Y esto es un error, como veremos en el siguiente estudio. Vamos a ir cerrando este estudio y vamos a dar gracias al Todopoderoso por la sabiduría, por su amor, por su misericordia y, cómo no, por su infinita paciencia también, amados hermanos. Quiero deciros que este estudio es para reconducir nuestra forma de vivir y no dejar a la casa de Yehudá fuera. Hay un tiempo donde el Eterno se está moviendo proféticamente desde el libro de Génesis 3:15, que tenemos la primera profecía mesiánica donde él dijo que se levantaría un Mesías y combatiría el pecado y seríamos redimidos por medio de una mujer. Utilizando a Miriam, y el Eterno pondría un óvulo dentro de Miriam, no por la cera, por el esperma del hombre, no porque estaba contaminado por el pecado. Pero esto lo vamos a dejar para otro estudio. Así que vamos a ir cerrando ese estudio y quiero darte las gracias, obviamente, por tu tiempo. Por favor, si te ha gustado este estudio, dale al me gusta, compártelo con tus amigos. Si te quieres suscribir a nuestro canal, es totalmente gratuito, no hay nada que pagar. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, pues lo mismo, sencillamente ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Ahora vamos a dar gracias. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Vamos a hacer una oración de agradecimiento a Akadosh Baruj Hu, a Abba Kadosh. Vamos a darle gracias por su benignidad, su misericordia y su protección y sabiduría a la Escritura. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por esta tarde, Señor, donde tu Espíritu ha estado presente, Señor, tu presencia, tu poder, tu misericordia, Señor, porque sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales.
Estamos viviendo en Harit Hayamim, esos tiempos finales que solamente tus hijos, Señor, tu pueblo, Señor, al cual tú has llamado, Señor, hemos sido llamados a esparcir, a llevar esta semilla para que muchos puedan ser salvos. Yo quiero bendecir y glorificar tu santo nombre, Yud, Hei, Heit, Baruch, Shen, Kevod, Malchutó, Leolam, Bait, Abinu, Malkeinu, Abba, Urrahamim, Todá, Rabá, Aleja. Quiero bendecir a todos mis hermanos y mis hermanas, Señor, que este mensaje llegue a miles de millones de personas, para que tu nombre sea glorificado, el nombre de su majestad, Yeshua HaMashiach, al que tiene el nombre sobre todo nombre, al mediador y al restaurador de todos los pactos, porque para eso enviaste tú a Yeshua Abacadosh, para restaurar todas las cosas y reconciliarnos contigo. Bendito sea su glorioso nombre y tu bondad, Akadosh Baruj Hu. Bendecimos la tierra de Israel, bendecimos a nuestros hermanos, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, y bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y amigos diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Que este mensaje glorifique tu nombre para que muchos puedan recibir y ser parte de esa gran salvación a la cual tú has llamado. A ti sea la gloria, glorioso es tu nombre por siempre. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén, ve amén. Pues nada, amados hermanos, me despido de ustedes. Muchas gracias por su tiempo. La semana siguiente seguiremos con este precioso estudio. Iremos desglosándolo poquito a poco y gracias una vez más seguiremos con es la iglesia, el nuevo pueblo de Elohim de Israel. Seguiremos con ella la semana que viene. Un fuerte abrazo desde España. Shalom Aleichem. Shalom. Kol Tuv.